Queridos hermanos, paz a vosotros. En esta hermosa noche del día de reposo, le damos gracias al Eterno por concedernos una vez más estar en esta transmisión, el cual es de mucha bendición para nosotros y esperando de que sea de bendición para todos los que van a escuchar este hermoso mensaje que esta noche traemos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Muchos estarán preguntando de qué vamos a predicar hoy en esta tarde. Pues déjenme comentarles que el mensaje de hoy se tratará en base a una pregunta. Y la pregunta de la cual vamos a estar meditando en esta noche es la siguiente. Póngale mucha atención, querido hermano, querido amigo, a esta pregunta, porque será de mucha importancia para su vida. La pregunta es la siguiente. ¿La ley y los profetas llegaron hasta Juan? Esa es la pregunta en la cual vamos a estar meditando. Vuelvo a repetirla. ¿La ley y los profetas llegaron hasta Juan? ¿Por qué queremos hablar, por qué queremos meditar en esta pregunta? Porque, queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio según Mateo, capítulo 11 y versículo 12 y versículo 13. La palabra de Dios dice, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Vuelvo a repetir el versículo 13. Dice, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Conforme a lo que hemos leído, es que hemos basado este estudio en esta pregunta, la cual vuelvo a repetir. La pregunta dice así: ¿la ley y los profetas llegaron hasta Juan? ¿Por qué queremos meditar en esto? Porque, queridos hermanos, en el mundo religioso que existe ahora en día, sabemos de que estamos rodeados de diferentes ideas religiosas, diferentes creencias, que unos creen de una forma, otros creen de otra. Entonces, en base a todo esto, nosotros nos hacemos esta pregunta. ¿Todos los profetas y la ley terminaron con Juan? Fíjese bien. Entonces, ¿por qué nos estamos haciendo nosotros esta pregunta? ¿Por qué? Porque este versículo que hemos leído, existen dos formas de poderlo entender. Óigase bien, existen dos formas de poderlo entender. Solamente que una de esas formas de las cuales se ha entendido se ha considerado que no es la forma correcta. Es una forma incorrecta. Y por ende, la siguiente forma de entender este texto es la correcta.
porque solamente hay una explicación correcta. Entonces, vamos a ver la forma como lo entienden algunos grupos religiosos. Podemos decir la mayoría de los grupos religiosos. No vamos a mencionar nombres de grupos, de estos grupos, porque nosotros, hermano y amigo, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos grupos religiosos. Pues existen muchísimos. Estamos rodeados de eso. Entonces, decíamos, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Ya dijimos, porque existen dos formas de poderla entender. Una correcta y una incorrecta. Ahora, vamos a ver la forma de que lo entienden los grupos religiosos incorrectamente. Estos grupos dicen que los profetas y la ley ya no tienen validez y que ya no hay que someterse a las enseñanzas de la ley. Fíjese bien, vuelvo a repetir. Muchos grupos religiosos dicen, cuando leen este texto que acabamos nosotros de leer acá, ellos dicen y le enseñan a los predicadores, les enseñan a la gente, a lo mejor le han dicho a usted, querido hermano, le han dicho a usted, querido amigo, que los profetas y la ley ya no tienen validez y que no hay que someterse a las enseñanzas de la ley. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿tendrán razón ellos al explicar de esa manera o no tendrán la razón? Y eso es lo que nosotros, esa es la importancia que tiene este estudio. Bueno, vamos nosotros a suponer, óigase bien, vamos a suponer, vamos a considerar que ellos tienen razón. Óigase bien, vamos a suponer que tienen razón, que los profetas y la ley ya no tienen validez y que ya no hay que someterse a las enseñanzas de la ley. Supongamos que ellos tienen toda esa, que tienen razón. Entonces, pero yo les quisiera hacer una pregunta a estas personas. Si ellos tienen razón de que las profetas y la ley ya no tienen validez, entonces yo les preguntaría, el arrepentimiento que Juan predicaba, ¿lo predicó Jesús también o no lo predicó? Fíjese bien, porque Juan predicaba el arrepentimiento. Y a Jesús también lo vemos predicando el arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa de que si Juan predicaba el arrepentimiento y Jesús predicaba también el arrepentimiento, entonces, ¿cómo es posible que los profetas hayan llegado hasta Juan? ¿Cómo es posible? Pues si el arrepentimiento no solamente lo predicó Juan el Bautista, también lo predicó Jesús y también lo predicamos nosotros y lo predican también estos grupos religiosos. Ellos hasta el día de hoy siguen predicando el arrepentimiento, pero si los profetas llegaron hasta Juan, entonces ¿para qué se predica el arrepentimiento? Fíjense bien, analicemos estos detalles. Ahora bien, en Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, vamos a considerar lo que ahorita estamos diciendo. ¿Por qué? Porque hay algo importante que nosotros tenemos que saber, querido hermano, querido amigo,
que cuando Jesús, óigase bien, Jesús, como también los profetas, cuando ellos hablaban del arrepentimiento o cuando ellos hablaban de Dios, siempre ellos decían, escrito está. Entonces, nosotros de igual manera tenemos que decir, escrito está. Ahora, ¿dónde está escrito el arrepentimiento de Juan que predicaba Juan y dónde está escrito el arrepentimiento que predicaba Jesús? Bueno, en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos a Juan predicando el arrepentimiento. Ahora veamos a Jesús. ¿Qué predicaba Jesús? Marcos capítulo 1, versículo 14. Libro de Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 1 y versículo 14 y 15. Dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Aquí vemos a Jesús también predicando el arrepentimiento. Pero si los profetas, como dice la Biblia, profetizaron hasta Juan, entonces, ¿para qué se predica el arrepentimiento? Pero vemos de que el arrepentimiento hasta el día de hoy se sigue predicando. Ahora, otro ejemplo. El profeta Isaías, fíjese bien, el profeta Isaías habló de muchas profecías. Él habló de muchas profecías. Ahora, pero entre estas profecías que Isaías habló, hay unas profecías que todavía no se han cumplido. Todavía no se han cumplido. Ahora bien, entre estas profecías que aún no se han cumplido, está una que se va a cumplir en el reino milenial y es la que está escrita en Isaías capítulo 11, versículo 6 y versículo 9 al versículo 9. Isaías capítulo 11, versículo 6 al versículo 9. Veamos esta profecía. Dice así. Versículo 9. No harán, dice, perdón, versículo 6, del 6 al 9. Repito, Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9. Dice, morará el lobo con el cordero. Óigase bien, hermano y amigo, lo que estamos leyendo en este momento. Estamos leyendo el profeta Isaías. Dice, morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Verso 7. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Verso 8. Y el niño de pecho se entretendrá sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. Verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte,
porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como cubren la mar las aguas. Fíjese bien, lo que hemos leído en este momento es una profecía que aún no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? Esta profecía se va a cumplir hasta el reinado del Mesías. En el reino milenial, allí se va a cumplir esta profecía. Ahora, si esta profecía se va a cumplir en el reinado del Mesías, entonces volvemos a la pregunta. ¿Cómo es posible que los profetas hayan llegado hasta Juan, así como enseñan los grupos religiosos? Porque ellos dicen, no, es que mire, los profetas y la ley hasta Juan llegaron, hasta ahí profetizaron. Entonces, pero ahora estamos nosotros analizando algo importante, que si esa fuera la forma de entender este versículo, que la ley, los profetas y la ley llegaron hasta Juan, entonces quedarían estos profetas mentirosos. Serían profetas mentirosos, porque aquí está hablando de una profecía que aún todavía no se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, entonces significa que los profetas están vigentes todavía. Espero que me estén entendiendo lo que tratamos de querer explicar en este estudio. Estamos poniendo ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo. Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4. Vamos a ver otra profecía que aún todavía no se ha cumplido. Libro de Miqueas, capítulo 4. Vamos a ver al profeta Miqueas. Vamos a ver si Miqueas capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Esta es otra profecía que no se ha cumplido. Vamos a ver, dice el versículo 1. Y acontecerá, dice, en los postreros tiempos, que el monte de la casa del Eterno será constituido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Verso 2. Y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y enseñaránnos en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y juzgará entre muchos pueblos y enmendará a fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra, y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Fíjese bien, aquí esta profecía aún no se ha cumplido. Aún todavía no se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, entonces quiere decir que los profetas todavía están vigentes. Fíjese bien, estamos explicando esto, vuelvo a repetir, porque muchos enseñadores, muchos predicadores le están diciendo a la humanidad de que ya no tenemos por qué someternos a la predicación de los profetas y de la ley. Porque como el texto dice que los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, hasta ahí llegaron, y ya nosotros no tenemos que someternos a la ley. Pero aquí estamos viendo que los profetas están vigentes hasta el día de hoy. Bueno, también, hermanos,
podemos ver que lo que acabamos de leer en el capítulo 4 de Miqueas, versículo 1 y 4, esta profecía, dice el texto que mucha gente, verso dice, y vendrán mucha gente, dice el versículo 2, y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob y a la casa del Dios de Jacob. Dice, y a la casa del Dios de Jacob. ¿Por qué dice eso? Porque, óigase bien, en el reino del Mesías, en el reino milenial, hermanos, allí precisamente es donde se va a construir lo que es el tercer templo. Óigase bien, en Jerusalén se va a construir el tercer templo. ¿Quién lo va a construir? Lo va a construir el mismo Mesías. Lo va a construir Jesús. Pero hay muchos enseñadores hoy en día que están diciéndole a la gente que quien va a construir el tercer templo es el anticristo. Dice bien, ¿cómo están las cosas? Póngale atención usted a estas enseñanzas que le estamos dando. Póngale mucha atención para que no sea confundido, porque van a venir otros enseñadores o a lo mejor usted tiene su enseñador y le va a estar diciendo que el tercer templo lo va a construir el anticristo. Pero ya vamos a ver que quien va a construir el tercer templo en el reino milenial es el Mesías, es Jesús mismo. Vamos a ver, como dijo Jesús, le dijo a Satanás, le dice, escrito está, le dijo a Satanás. Pues yo le digo ahora a estos grupos religiosos que Jesús, el Mesías, va a construir el tercer templo. Y le puedo decir ahora, escrito está. ¿Y dónde está escrito? En Zacarías capítulo 12, vamos a ver, perdón, Zacarías capítulo 6, Zacarías capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Allí está escrito. Vamos a ver Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13. Mire lo que dice. Versículo 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado el Eterno de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo. Otra versión dice renuevo, el cual dice germinará de su lugar y, oiga bien, edificará el templo del Eterno. Verso 13. Él edificará el templo del Eterno y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio y consejo de paz será entre ambos. Fíjese bien, ¿quién va a construir el tercer templo en Jerusalén? No es el anticristo, amigo y hermano, como le están enseñando por ahí. No es el anticristo. Es el mismo Mesías. Es el Pimpollo, el renuevo, Jesús de Nazaret. Él va a construir el tercer templo. ¿A dónde? En Jerusalén. Fíjese bien, en Jerusalén. Y por eso decía Miqueas en el capítulo 4 de que mucha gente van a subir a adorar al rey. Y Zacarías dice que aún van a venir muchos pueblos de los grupos religiosos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver
Otro ejemplo. Dice la gente, los profetas ya no están vigentes, ¿verdad? Ya no están vigentes. Ahora, en Zacarías capítulo 3, versículo 10, vamos a ver. Zacarías capítulo 3, versículo 10 dice, en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero. Fíjese bien, dice, cada uno de vosotros llamará a su compañero, ¿a dónde? Debajo de la vid y debajo de la higuera. ¿Qué quiere decir eso? Estar debajo de la vid y debajo de la higuera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Mesías esté reinando en Jerusalén, cuando el Mesías haya construido el tercer templo, pregunto, ¿va a haber abundancia o no va a haber abundancia? Solo pregúntese. Y cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, ¿había abundancia en los tiempos de Salomón o no había abundancia? ¿Hacía falta algo en los tiempos de Salomón? No hacía falta nada. Todo estaba en abundancia. Pues así precisamente en el reino del Mesías, ¿verdad? Allí la gente va a subir. ¿Por qué? Porque allí dice habrá abundancia. Por eso dice el texto, ¿verdad? En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Es decir, va a haber abundancia. Eso quiere decir este texto, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver otro versículo más. Zacarías capítulo 8. Vamos a ver qué dice Zacarías capítulo 8, versículo 20 al 23. Dice así, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de una de la otra y dirán, vamos a implorar el favor del Eterno y a buscar al Eterno de los ejércitos. Yo también iré, dice, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Eterno de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Eterno. Verso 23. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de la gente trabarán de la falda de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Mire, hoy en día los gentiles desprecian a los judíos, no los ven bien. Pero en aquel día dice que 10 hombres van a tomarse de la falda de un judío y dice, iremos contigo. Nosotros queremos ir porque sabemos que el Eterno está con ustedes. Mire qué bonito, hermano. ¿Y quiénes lo están diciendo? Los profetas. Los profetas están anunciando estas cosas. Entonces, ¿qué estamos entendiendo ahora? Que la ley y los profetas no terminaron con Juan. No quería decir eso. No significa que eso iba a terminar con Juan. Porque si con Juan hubieran terminado la ley y los profetas, entonces ya quedarían mentirosos, pues, ¿verdad? Ahora bien, si vamos a hablar de las profecías, ¿cómo quedarían las profecías que dijeron los profetas? Quedarían como falsas profecías. Ahora, Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, que las profecías iban a cesar, se iban a acabar las profecías. Claro, va a llegar un momento en que las profecías se van a terminar. ¿Cuándo? Cuando empiece el reinado del Mesías, a lo mejor ya no va a haber necesidad de una profecía porque todo está cumplido ya, todo. Pero mientras el reinado del Mesías no llegue, las profecías van a estar vigentes. Hasta el día de hoy, las profecías siguen vigentes. Ahora, hay algunas profecías que ya se cumplieron, como la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 2300 días de tarde y mañana,
como la profecía de los 1260 años, esas profecías ya se cumplieron, pero hay otras que todavía no se han cumplido. Ahora vamos a pasar a la parte de cómo es la verdad de este texto, cómo es la interpretación correcta. Fíjese bien, vamos a pasar a eso. Para ello, tenemos nosotros que informarnos de qué es lo que está escrito en ella. En el primer lugar, vamos a ver al apóstol Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 22, dice así. Hechos, capítulo 26, versículo 22. Mire lo que dice. 26, 22 del libro de los Hechos. Dice, mas ayudado del auxilio, dice, mas ayudado del auxilio de Dios, dice Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de venir. Pablo está diciendo, miren, yo en su defensa ante Félix, ante Agripa, Pablo decía, miren, yo no les ando hablando otra cosa. Si yo lo que les vengo a hablar es lo que está escrito en los profetas y en la ley de Moisés. Eso es lo que yo les estoy hablando. Y que Pablo no les hablaba, no se documentaba de otra cosa, sino Pablo siempre se basaba en los profetas y en la ley para poder proclamar el evangelio. Fíjense bien, el anuncio de Pablo como apóstol de los gentiles, Pablo en ningún momento se apartaba de los profetas, en ningún momento se apartaba de la ley. Él siempre iba anunciando el evangelio conforme a los profetas y a la ley. Ahora bien, ¿por qué? Porque no había otra documentación. Ahora, en el, ¿cómo se llama? En el capítulo 20, vamos a ver, 24:14 de los Hechos, vamos a ver 24:14 de los Hechos de los Apóstoles, dice Pablo, esto empero te confieso, le dice, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Mire, la gente, ¿cómo le llama a aquellos que predicamos a los profetas y la ley? ¿Cómo le llaman? Le llaman herejes. Y piensan que es herejía la que nosotros estamos predicando. Pero Pablo les dice que él no se podía apartar de la Torá, que es la ley. No se podía apartar de los profetas, que es el Tanaj. No se podía apartar de los salmos. No podía. Él siempre les predicaba conforme a los profetas, a la ley y a los salmos, ¿verdad? Entonces, hermanos y amigos, quiero decirles de que cuando Juan, fíjese bien, cuando decía el texto que teníamos en consideración la pregunta, los profetas y la ley llegaron hasta Juan, lo que está diciendo es que el reino de Dios llegaba hasta Juan, hasta allí, porque de allí para allá, ¿quién lo iba a predicar? Lo iba a predicar Jesús. Él iba a anunciar el reino de Dios y efectivamente así fue. Jesús comenzó a anunciar el reino de Dios y hoy lo anunciamos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Espero que esto haya quedado claro, que lo hayamos entendido y que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Paz a vosotros.